¿Y si todo ese esfuerzo por complacer a los demás fuera precisamente lo que te mantiene desconectado de ti mismo? Puede que durante años hayas actuado movido por el deseo de ser aceptado, amado o valorado, adaptándote a expectativas externas que nunca terminaban de coincidir con lo que verdaderamente necesitabas. Esta sensación no es simplemente soledad, es una desconexión profunda de tu esencia, un vacío que se forma lentamente cada vez que relegas tus propios deseos por miedo a incomodar, cada vez que te minimizas para mantener la armonía externa. Es el resultado de un vacío interno, generado por años de autoabandono, falta de límites y miedo a decepcionar. Carl Jung lo advirtió con claridad: cuando ignoramos nuestras necesidades más auténticas, enterramos partes vitales de nuestro ser en la sombra. Y desde ese rincón olvidado de nuestro mundo interior es donde empiezan a aparecer los síntomas: agotamiento sin explicación, una tristeza que no se va, ansiedad que no responde a razones lógicas. No es debilidad, no es fragilidad, es la llamada urgente de un yo interior que ha sido ignorado por demasiado tiempo. Hoy, a través de la psicología junguiana, comprenderemos 5 transformaciones profundas que se activan cuando tomas la decisión de ponerte en primer lugar. No se trata de un acto egoísta, sino de un regreso necesario a ti mismo. Y si este contenido resuena contigo, tu apoyo es de mucha ayuda. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Así podrá llegar a más personas que también necesitan escuchar esto. Primera transformación: te liberas del ciclo del autoabandono. Durante mucho tiempo, puede que hayas sido la persona confiable, servicial, disponible, siempre dispuesto a escuchar, a ceder, a dar incluso cuando ya no tenías nada que ofrecer. Pero cada gesto que hiciste en contra de ti mismo, cada sí forzado, cada límite no puesto, fue una forma de silenciosa renuncia. Es el precio emocional de una vida orientada hacia el otro. Jung llamó a esto el destierro del alma hacia la sombra. Todo lo que reprimimos, ignoramos o sacrificamos de nosotros mismos por el bien de la aceptación social o la armonía aparente, se convierte en una parte olvidada pero viva, que sigue influyendo desde lo inconsciente. Al tomar la decisión de ponerte en primer lugar, empiezas a ver con claridad este patrón. Y esa lucidez trae consigo una sensación contradictoria: alivio por haberlo reconocido, pero también dolor al tomar conciencia de cuánto te has postergado. Eligiéndote, das el primer paso para recuperar las riendas de tu vida. Vuelves a habitarte desde dentro. Ya no actúas como una extensión de las necesidades ajenas, sino como un sujeto con agencia propia. Y ese regreso es progresivo. Notarás cambios sutiles pero significativos. Recuperas la capacidad de tomar decisiones con claridad, sin buscar validación externa. Aprendes a reconocer tus emociones sin culpas, y te permites habitarlas sin juzgarlas. Poco a poco, empiezas a construir una rutina que responde a tus verdaderas necesidades, no a las imposiciones del entorno. Tu tiempo se convierte en recurso sagrado. Tus prioridades se reordenan. Y en esa reconstrucción, surge una versión de ti mismo que está más cerca de tu verdad. Elegirte es también comenzar a habitarte con dignidad, y eso transforma radicalmente tu forma de estar en el mundo. Segunda transformación: recuperas tu energía vital. Imagina tu interior como un jardín. No uno decorativo, sino un ecosistema vivo que responde directamente a cómo te tratas. Cuando te ignoras, cuando priorizas siempre lo externo, ese jardín se seca, las flores se marchitan, las raíces se debilitan, el suelo pierde fuerza. Esa sequía interna se traduce en cansancio crónico, apatía, una sensación constante de estar sobreviviendo en lugar de vivir. Pero al priorizarte, algo cambia. Tomas la decisión de abrir el grifo que alimenta ese terreno interior. Comienzas a decir no sin culpa, a reconocer cuando necesitas descanso, a escuchar tu cuerpo y tu estado emocional con respeto. Esas decisiones, poner límites, atender tu bienestar, elegir con intención, son el agua que revitaliza tu jardín. Y esa agua no tarda en hacer efecto. Las emociones se transforman. Donde antes había irritación constante, aparece calma. Donde reinaba la fatiga, llega una energía renovada. El cuerpo responde con mejoras visibles. El sueño se vuelve más reparador, la respiración se vuelve más profunda, la digestión se estabiliza. Comienzas a experimentar una presencia más plena en tu vida diaria. Ya no estás atrapado en el ruido mental de la sobreexigencia ni en el agotamiento de cumplir expectativas ajenas. La energía que antes se fugaba en complacer, en sostener vínculos forzados, en decir sí cuando todo dentro de ti gritaba no, ahora se conserva y se transforma. Se convierte en claridad para tomar decisiones, en entusiasmo para iniciar nuevos proyectos, en fuerza para sostener tus propios procesos internos. Tu sistema nervioso,
que ha vivido por años en estado de alerta, finalmente encuentra un punto de equilibrio. Agradece ese giro hacia el respeto propio. Tu jardín interior florece, no por suerte, sino porque por fin elegiste cuidarlo. Esta transformación no solo te devuelve vitalidad, te devuelve a ti. Tercera transformación, te reencuentras con tu identidad real. Jung hablaba de la persona, la máscara social que usamos para agradar. Es el conjunto de comportamientos, opiniones y gestos que adoptamos para ser aceptados por la familia, el entorno laboral, las estructuras sociales. No es algo necesariamente falso, pero sí incompleto. Y cuando esa máscara se convierte en la totalidad de lo que mostramos, empezamos a perdernos. Cuando decides ponerte primero, esa máscara comienza a resquebrajarse. Surge entonces un momento de miedo. ¿Quién soy sin mis roles? ¿Qué queda si dejo de complacer, de adaptarme, de ser quien los otros esperan? Ese miedo es real, porque la identidad que has usado por años comienza a desdibujarse. Pero también es una oportunidad. Tras el miedo aparece la verdad. Es un proceso similar a quitarse un disfraz tras años. La piel está sensible, vulnerable, pero por fin puedes respirar. Ya no actúas desde el personaje que creaste, sino desde la persona que está emergiendo. Y en ese proceso descubres aspectos de ti que estaban dormidos, deseos antiguos, intereses olvidados, pasiones que habías dejado de lado por considerarlas poco útiles o por miedo al juicio. Comienzas a recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Este reencuentro con tu identidad real no es brusco. Ocurre en pequeños momentos, cuando dices lo que realmente piensas, cuando eliges lo que te nutre, cuando dejas de justificarte. Tu autenticidad emerge no como un acto de rebeldía, sino como una consecuencia natural de tu elección. Y con ella, se abre la posibilidad de una vida en la que no tienes que esconderte ni editarte para ser querido. Una vida que, por fin, se siente como tuya. Cuarta transformación, estableces relaciones sanas. Durante mucho tiempo, tus relaciones pudieron estar marcadas por un desequilibrio, tú dando más de lo que tenías, tú adaptándote, tú silenciando tus necesidades para mantener el vínculo. Cuando no te eliges, permites que los límites se diluyan y, sin darte cuenta, abres espacio para la dependencia emocional, la manipulación afectiva o incluso la autoanulación. Pero cuando decides ponerte primero, ese patrón comienza a cambiar. Elegirte no significa rechazar a los demás. Significa dejar de rechazarte a ti. Significa entender que una relación saludable no puede construirse a costa de tu bienestar. A partir de esa comprensión, las dinámicas comienzan a transformarse. Algunos vínculos se tensan o incluso desaparecen, porque ya no pueden sostenerse sobre la misma estructura desigual. Personas que se beneficiaban de tu silencio, de tu disponibilidad constante, de tu incapacidad para decir no, se alejan. Y eso, aunque al principio duela, es una liberación. Pero también ocurre algo hermoso, empiezas a atraer personas nuevas. Personas que no están interesadas en consumir tu energía, sino en compartirla. Personas que no necesitan que te anules para quererte, sino que te respetan precisamente porque te eliges. Esas relaciones están construidas sobre bases más sanas, respeto mutuo, autonomía, sinceridad. Jung decía que los límites no son barreras, sino afirmaciones de identidad. En ese sentido, el límite se vuelve filtro, permite que entre lo que está en resonancia con tu verdad y deja fuera lo que ya no corresponde. Estas nuevas relaciones no se basan en la necesidad ni en la dependencia, sino en la elección consciente. Atraes a quienes también se están eligiendo, a quienes han hecho su propio trabajo interior, a quienes pueden sostener un vínculo desde el ser, no desde la carencia. Las conversaciones cambian, son más honestas, más profundas, menos condicionadas por el temor al rechazo. Puedes hablar sin disfrazarte, puedes decir no sin sentir culpa, puedes retirarte sin traicionarte. Las relaciones se vuelven espejo, te muestran tu crecimiento, tu nuevo nivel de conciencia. Y también te confrontan con lo que aún está pendiente de sanar. Pero ahora tienes herramientas. Tienes conciencia. Tienes la elección. Con el tiempo, descubres que no necesitas muchas relaciones, sino relaciones que nutran. Y entiendes que el amor no duele cuando es amor real. El amor que florece cuando te eliges primero es un amor que no exige sacrificio, sino presencia. No te pide que te diluyas, sino que te afirmes. Y ese tipo de amor, antes impensable, ahora se vuelve posible porque por fin sabes dónde estás, en ti. Quinta transformación, te reconectas con tu voz interior. Esa voz que por años callaste para evitar el conflicto, para no incomodar, para seguir encajando, empieza a regresar. No regresa gritando, no lo hace con fuerza,
sino como un susurro tímido que al principio cuesta distinguir entre tanto ruido externo. Te dice cosas simples, pero contundentes: esto no es para mí, necesito parar, ya no quiero esto. Y si tienes el valor de prestarle atención, esa voz se convierte en guía. Carl Jung identificó este proceso como el comienzo de la individuación, es decir, el trayecto mediante el cual un ser humano se convierte en quien realmente es, liberado del molde de lo que otros esperan. Escuchar esa voz interior es el primer paso para dejar de vivir una vida prestada. Es el inicio de una relación más honesta contigo mismo. Y una vez que la escuchas, ya no puedes ignorarla sin sentir que te estás traicionando. Con el tiempo, esa voz se convierte en tu brújula. Empiezas a consultarla antes de actuar, antes de hablar, antes de ceder. Preguntas: ¿esto es fiel a mí? Ya no necesitas la validación externa para sentirte valioso. Lo que antes buscabas en la opinión de los demás ahora lo encuentras dentro: claridad, firmeza, coherencia. Y esa coherencia da paz. Una paz distinta a la del silencio impuesto, una paz activa, que se siente como hogar. Esta transformación implica también una nueva forma de dialogar contigo mismo. Dejas de juzgarte con dureza, de exigirte desde la carencia. Aprendes a escucharte con atención, a corregirte con amor, a sostener tus procesos sin prisa. Tu voz interior deja de ser el eco de voces ajenas y se convierte en la expresión más pura de tu alma. No te habla de cómo debería ser, sino de cómo estás siendo realmente. Y esa verdad, aunque a veces incomode, es la que te permite construir una vida con sentido. Una vida que no se adapta al molde, sino que crea su propio camino. Vives con más libertad, con más presencia. Descubres que el bienestar no es una meta lejana, sino una consecuencia natural de vivir alineado contigo. Tu voz interior no solo te orienta, te libera. Poner límites, decepcionar a otros, hacer cambios, todo eso activa culpas. Pero esas culpas no son tuyas. Son restos de antiguas programaciones. Al mirar de frente esa sombra emocional, la integras. Comprendes que elegirte no es dejar de amar, sino aprender a amarte también a ti. A medida que te permites existir desde tu centro, el juicio se disuelve. La necesidad de explicarte desaparece. Empiezas a ocupar tu lugar sin disculpas. Sexta transformación: aprendes a habitar el presente. Uno de los efectos más profundos de elegirte es que, por primera vez en mucho tiempo, dejas de vivir desde la urgencia. La urgencia de agradar, de justificarte, de hacer más, de cumplir con todo y con todos. Esa urgencia, muchas veces invisible, ha sido el motor silencioso de tus días. Te ha mantenido atrapado en el futuro, proyectando miedos e ilusiones, o anclado en el pasado, repasando errores, repitiendo patrones. Elegirte es también aprender a estar aquí, en lo que sucede ahora, sin necesidad de huir ni justificar tu existencia. Carl Jung se refería a la conciencia plena como un componente central del proceso de individuación. No podemos llegar a ser nosotros mismos si vivimos disociados de la experiencia presente, si nos movemos por compulsión y no por elección. Habitar el presente no es resignarse, ni renunciar a tus sueños. Es habitar tu cuerpo, tu historia, tu espacio emocional con lucidez. Es dejar de actuar desde el piloto automático y comenzar a responder desde tu conciencia. Es recuperar tu tiempo interno, el único donde verdaderamente puedes influir. Cuando dejas de vivir desde el tengo que, el debería, el ojalá pudiera, se disuelven capas de exigencia y aparece una claridad nueva. Descubres que buena parte del sufrimiento provenía de la disociación entre lo que hacías y lo que sentías. La ansiedad, que te parecía un síntoma a eliminar, empieza a mostrarse como un mensajero de esa fractura interna. Al volver al presente, no solo te anclas al instante, te reconcilias con tu experiencia corporal. Respiras más profundo. Escuchas sin defenderte. Caminas con una atención distinta. Y ese anclaje transforma cómo te vinculas con todo. Esta transformación no sucede de golpe. Es un proceso que requiere práctica, paciencia, compasión. Al principio, volver al presente puede ser desconcertante. Estás tan acostumbrado a vivir en el futuro o en el pasado que el ahora parece extraño. Pero con el tiempo, descubres que el presente no es un lugar al que se llega, es una actitud, una forma de habitarnos. Empiezas a notar que ya no reaccionas por reflejo, que escuchas antes de hablar, que puedes estar contigo sin buscar distracción, que incluso en la soledad hay compañía, y que incluso en el ruido, puedes encontrar silencio si estás anclado. Aprender a habitar el presente es también aprender a vivir sin expectativas irreales. Es soltar la fantasía de que todo debe estar bajo control.
Es aceptar que la vida se despliega en lo imprevisto, y que lo único que realmente posees es este instante, este cuerpo, esta respiración, esta decisión. Desde ahí, todo lo que haces cobra un sentido nuevo. Eligiéndote, aprendes a estar contigo de verdad. Ya no huyes, ya no te postergas, ya no negocias tu presencia. Y eso lo cambia todo, porque el presente, cuando lo habitas con verdad, deja de ser una amenaza y se convierte en hogar. En ese hogar interior, el mundo deja de parecer un lugar hostil. Todo lo que antes era caos, comienza a ordenarse desde adentro. Jung afirmó que la vida no vivida se convierte en enfermedad. Pero hay una dimensión adicional de este proceso que pocas veces se nombra, el duelo por la identidad que dejas atrás. Cuando comienzas a elegirte, no solo recuperas lo que habías perdido, también dejas atrás a la persona que fuiste mientras sobrevivías. Y esa despedida duele. Porque incluso las versiones de ti que se construyeron desde el miedo, el sacrificio o la adaptación extrema, también tuvieron sentido. Fueron necesarias en su momento. Cumplieron la función de protegerte, de hacerte aceptable ante los ojos de otros, de garantizar pertenencia en entornos donde quizás no se podía ser auténtico sin consecuencias. Dejar esa identidad implica atravesar un duelo profundo. No por lo que eras, sino por lo que ya no puedes seguir siendo. Puede manifestarse como una nostalgia difusa, una tristeza sin causa aparente, una sensación de vacío cuando ya deberías sentirte libre. Pero ese malestar no es retroceso. Es señal de que tu sistema interno está ajustándose a una nueva frecuencia. Una más honesta. Una que ya no tolera las viejas máscaras, pero que aún no sabe del todo cómo habitar la nueva piel. Es posible que extrañes ciertas relaciones, ciertas rutinas, incluso ciertos personajes que encarnabas. Porque en ellos te sentías eficiente, valorado, aceptado. Pero ahora sabes que ese valor venía a un costo alto, el de tu propia verdad. Honrar ese duelo es parte esencial del camino. No lo apresures. No lo niegues. Llora si es necesario. Agradece a esas versiones por haberte traído hasta aquí. Y luego suéltalas con dignidad. Solo así podrán hacer la nueva identidad, no impuesta ni condicionada, sino elegida. Porque elegirte también es hacer las paces con todo lo que dejaste de ser para finalmente convertirte en quien estás destinado a ser. Elegirte es empezar a vivir la tuya. Y aunque al principio moleste a quienes se beneficiaban de tu silencio, también traerá paz, claridad y relaciones verdaderas. Al elegirte, te sanas. Y al sanarte, transformas tu entorno. La transformación interior siempre tiene eco afuera. Lo que antes tolerabas deja de tener lugar. Lo que antes temías, ahora lo confrontas con madurez. La vida se reestructura desde la conciencia. Si este video te ayudó a entender lo que estás viviendo, apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Así este contenido podrá llegar a más personas que también necesitan comenzar a elegirse. Y no te vayas todavía. Mira el siguiente video que aparece en pantalla. Tal vez allí también sigas reencontrándote.